Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra última sesión del módulo de Recurse, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues saben ustedes que ya esta semana pues es únicamente de recapitulación de saberes de todo lo que hemos aprendido durante estas 3 semanas que han transcurrido, en donde pues abarcamos aspectos históricos desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Entonces, bueno, el orden del día, pues, va a ser primeramente, pues, hablar acerca, pues, de, de, de lo que fueron sus actividades 5 y 6 también, y ya las últimas retroalimentaciones que he hecho de acuerdo a las extensiones de tiempo requeridas y principalmente de lo que pude apreciar. Estaríamos también abordando de generalidades con respecto a los contenidos de la semana, tomando en cuenta que estos pues ya los hemos analizado. Posteriormente pues estaría haciendo referencia al el foro Aprendiendo y el foro de integración y finalmente al proyecto integrador. Entonces, pues vamos a dar inicio, ¿sí? Bueno, en la semana pasada tuvimos dos actividades, la actividad integradora número 5, denominada Potencias y Conflictos, y tuvimos la actividad integradora número 6, El Mundo Actual. Como lo señalé en la sesión pasada, en la actividad número 5, tuvieron ustedes que hacer primeramente un mapa mental en donde incluyeran pues temas que tienen que ver con las naciones que son potencias mundiales, las economías emergentes, los recursos estratégicos y también un conflicto territorial. Como les señalé, de manera general, pues la mayoría de ustedes tiene facilidad para hacer mapas mentales, los hacen la mayoría en sus ordenadores o de procesadores de textos. Algunos también los hicieron mediante herramientas digitales de Internet. Bueno, les incluyeron imágenes, pues, pero bueno, en lo que respecta al contenido, creo que la mayoría está generalizando. Sin embargo, pues creo que también existieron algunos puntos de mejora, primeramente con relación a las potencias mundiales y economías emergentes. Sería conveniente que señalaran cuáles son las potencias mundiales, cuáles son las economías emergentes y no solamente dar a conocer características de forma general, sino que darlas a conocer, pero por país, tomando en cuenta que estos son distintos en los aspectos políticos, económicos, culturales, sociales, ¿sí? Con relación al conflicto territorial, pues creo que la mayoría eligió el conflicto entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, creo que algunos otros, principalmente los trabajos de fin de semana, pues los están dejando ya con mucho menos información y les faltó leer los contenidos, pues algunos me están hablando de conflictos, pero que ya están terminados, que ya tuvieron una solución. Por ejemplo, la independencia de México, algunos Honduras contra Belice. Entonces, pero pues son límites territoriales. Otros me hablan de unos conflictos como, por ejemplo, el de Corea del Norte con Corea del Sur, que ahí estamos hablando más de un conflicto político. Entonces, sería conveniente que revisaran los recursos de la semana. El tema que más les faltó tocar en el mapa mental, pues ha sido el referente a los recursos estratégicos. Tomen en cuenta que este tema nos habla acerca, pues, de los recursos de los cuales disponemos, que algunos, pues, hay más cantidad, otros en menos cantidad. Nos referimos, pues, a los minerales, a los metales, también pues, a demás recursos, por ejemplo, como el agua, el petróleo. También el elemento clave y la proyección a futuro, los recursos que utilizamos para generar los productos y también pues hablar de la proyección a futuro, el replantearnos el uso de los recursos naturales para su uso de las futuras generaciones y que estos no se agoten de una manera mucho más rápida. Creo que este fue el tema que más faltó tocar, pero pues algunos lo confundieron porque aquí nos dice características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. Pero este tema, el del conflicto territorial, lo están relacionando directamente con el de recursos estratégicos, y no, es totalmente independiente, ¿sí?
Cuando en el último párrafo tienen ustedes que analizar estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, es decir, que tenían que señalar pues algunas acciones que emprenden las naciones que se encuentran en conflicto para que a pesar de que haya algún problema, pues entre ellas existan relaciones de cordialidad. Entonces, pues algunos solamente me hablaron de relaciones de convivencia, pero de forma general, pero no están tomando en consideración el tema del conflicto territorial que debieron haber desarrollado en su mapa mental, ¿sí? Entonces, pues sería conveniente ahí que pues dieran a conocer sus actividades, pero pues todas tomando en consideración la totalidad de los contenidos de la semana, ¿sí? Bueno, pasamos entonces a lo que sería la siguiente actividad, que fue la tarea número 6, que se denominó el mundo actual. Entonces tenemos primeramente con relación a esta actividad que tenían que realizar ustedes un ensayo enfocados en su persona y sobre todo tomando en consideración uno de los desafíos que pudimos apreciar en en esta semana, ¿no? Aquí pudieron hablar acerca de la desigualdad, de la participación democrática, pudieron hablar acerca de la exclusión, de, de la contaminación, etcétera. Pudieron hablar de varios aspectos fundamentales. Entonces, sí considero que creo que algunos se están enfocando únicamente en a hablar del desarrollo, pero recuerden que un ensayo sí tiene que tener sus tres partes, que debe llevar una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cuando hablamos de la introducción, solamente se da un panorama general de lo que va a ser el ensayo, o sea, de los temas que vamos a analizar, qué enfoque les vamos a dar al análisis. Ya en el desarrollo, pues es donde ustedes van colocando su análisis, su argumento respecto al tema, lo toman en donde se debe de evidenciar su punto de vista y no solamente una investigación. Entonces, más adelante, como en esta sesión también vamos a analizar el proyecto integrador que es un ensayo, pues estaremos viendo la manera en cómo podemos redactarlo, ¿sí? Bueno, entonces, con relación a la conclusión, sí sería importante que tomen como referencia lo más importante de su trabajo para demostrar si lo que están diciendo ustedes es verdad, pero también ya en la parte final pudieran hablar acerca de sus derechos humanos. Creo que a la mayoría también les está faltando el conocer los derechos humanos. Para ello también hice recomendaciones en la sesión pasada en donde debían ustedes hablar, investigar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y buscar artículos en los artículos que se refieran al tema elegido y de esta manera podrían sustentar si los derechos si sus derechos se están violando o los están protegiendo, ¿sí? Aquí, no, como tal, pues este ensayo no les pedía una extensión, no era así como que lo estaba limitando a una extensión de redacción, pero bueno, creo que la mayoría hizo buenos trabajos, pero algunos otros ya de fin de semana, pues les estaba faltando bastante contenido y este contenido pues hace que pues carezcan de argumentación, carezcan de elementos relevantes. Algunos solamente de ensayo me entregaron media cuartilla y eso pues no se puede apreciar totalmente la información, ¿sí? Permítame un segundito. Bueno, continuamos. Entonces,
Antes de iniciar la semana número 4, recuerden que era importante contestar las encuestas para poder visualizar el contenido. Algunos de ustedes me mandaron mensajitos también a través de la plataforma indicándome del por qué no podían acceder a esta parte de lo que serían los contenidos de esta última semana. Entonces, creo que si me están mandando mensajitos, quiere decir que no leyeron la infografía que les envié en semana número 3, pero también tampoco están viendo los videos que les hace referencia a esta parte de poder eh, de poder realizar sus actividades de manera correcta, ¿no? Entonces, por favor, revisen bien las indicaciones que les doy, revisen los videos para que puedan enterarse de aspectos importantes que deben de considerar tanto para los foros como para sus actividades, ¿sí? Bueno, entonces, en esta semana número 4, como les señalo, no hay una unidad que analizar, sino pues es prácticamente todos los saberes que hemos aprendido desde la unidad número 1 a la unidad número 3. Entonces tenemos como temas los siguientes, ¿no? De la unidad número 1 sería el de la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras. De la unidad número 2 ya estaríamos hablando acerca de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el muro de Berlín, el mundo unipolar, las dictaduras en América Latina, la hegemonía estadounidense, y no es cierto, hasta las dictaduras en América Latina. En la unidad número 3 ya estaríamos enfocándonos a estos últimos puntos, la hegemonía estadounidense, las potencias emergentes, los conflictos territoriales, la inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, la calidad de vida. Que ya estos elementos que nosotros podemos encontrar aquí, estos últimos se refieren a los desafíos que podemos encontrar en nuestra época actual, ¿no? La inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, la calidad de vida, ¿sí? Y bueno, también volvemos a encontrar este tema fundamental que es el del ensayo, ¿sí? Entonces, aquí en el ensayo se nos dice, ya se nos habla acerca de la estructura que debe de tener, todos los elementos que debemos nosotros de considerar, ¿sí? Bueno, pues pasemos entonces a señalar solamente generalidades de lo que han sido cada uno de los temas para que de esta manera pues podamos tener como que un panorama un poquito más amplio de lo que serían nuestras actividades, nuestro foro aprendiendo, nuestro foro de integración y también nuestra actividad integradora, ¿sí? Cuando hablamos de la segunda revolución industrial, pues nos referíamos acerca de los avances tecnológicos de la segunda mitad del siglo XIX. En este caso hablábamos del surgimiento de nuevos energéticos, como lo son el petróleo, hablábamos acerca de lo que es la energía eléctrica y cómo estos trajeron pues cambios totalmente revolucionarios a nuestra vida. Situación repercusiones que tenemos hasta hoy en día, porque pues la electricidad a la fecha la seguimos utilizando para nuestros equipos móviles, para todos los dispositivos que tenemos, para utilizarlos dentro de nuestra cocina, para iluminar pues cada una de nuestras casas, ¿no? Entonces vemos cómo es importante un descubrimiento que fue desde la segunda revolución industrial, todavía tiene vigencia, ¿no? E inclusive muchos de los avances de la metalurgia, el acero, los medios de transporte, la comunicación, el teléfono, son elementos que nosotros seguimos utilizando hasta nuestros días y que nos hacen la vida cada vez más fácil. Pero también no dejemos de mencionar que dentro de esta segunda revolución industrial, pues surgen otros elementos fundamentales, ¿no? Esa relación obrero-patronal en la lucha de los trabajadores por querer mejores condiciones laborales, mejores derechos en la materia laboral, el surgimiento de los sindicatos, también esta parte de la competencia en el mercado. En la Primera Guerra Mundial, pues hablábamos acerca de lo que es el expansionismo, hablábamos acerca de cómo las naciones pues se peleaban por los territorios y bueno, ya antes de que muriera de la muerte del archiduque Francisco Fernando y su esposa, también estos problemas ya venían mucho tiempo atrás y aquí vemos las alianzas entre países y vemos repercusiones totalmente negativas, la gran cantidad de pérdidas humanas, destrucción de las ciudades, vemos también situaciones
pues como por ejemplo las crisis económicas, ¿no? Que trajeron consigo pues los costos de la guerra. Esto pues aprovechado por la Segunda Guerra Mundial, por los Estados Unidos para consolidarse como una potencia mundial. Tenemos el periodo entre guerras, pues que va del término de la Primera Guerra Mundial hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, en donde vemos cambios dentro de la sociedad, vemos la forma en cómo seguían vigentes los sistemas totalitarios, el nazismo, el fascismo, el stalinismo. Vemos cómo también la población vivía pues, en una situación totalmente de pobreza, marginación, aunque también dentro de lo cultural, pues vemos gran influencia en las artes, en la pintura, la escultura, la música, ¿sí? Estos serían la primera unidad. Cuando hablamos acerca de la segunda unidad, vemos otro tema que es la Segunda Guerra Mundial, en donde vemos que el problema de los conflictos territoriales no quedaba ahí, ¿no? Seguimos viendo que las naciones seguían peleando por los territorios, querían más colonias para tener más recursos que explotar y de esta manera pues mantener su economía. En la Guerra Fría vemos un enfrentamiento entre lo que es la Unión Soviética contra Estados Unidos, en donde hicimos referencia a esa demostración de poder militar, de poder económico, de poder ideológico. Entonces, aquí vemos también la forma en cómo estas naciones pues manifestaban esa influencia, ¿no? que tenían. El muro de Berlín, pues vemos que en una sola ciudad, como la misma intolerancia que existía a esa falta de diversidad de pensamiento hizo que en una sola ciudad se creara un muro, ¿no? Y ese muro, pues, tuvo muchos años dividiendo un territorio, dividiendo familias, amigos, y no fue hasta el año de 1989, si no mal recuerdo, que cae el muro, pero también esto se considera como un auge de los valores, de la tolerancia, de los derechos humanos, de la caída de los sistemas totalitarios y unos sistemas de gobierno que que buscan más los beneficios para sus ciudadanos. En el mundo unipolar nos damos cuenta también cómo muchos de los países que empezaron a lograr su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que pretendían era tener un sistema de gobierno de tipo democrático, donde la mayoría pues pudiera elegir a sus gobernantes, donde la mayoría pudiera también formar parte en las decisiones, ¿sí? Y de esta manera pues vemos cómo el auge del sistema democrático hizo que empezara a decaer lo que son los sistemas socialistas. A la fecha seguimos teniendo sistemas socialistas. Tenemos a Venezuela, tenemos a Perú, tenemos no es cierto, Bolivia, tenemos a Cuba, pero bueno, nosotros vemos cómo las condiciones de vida que tienen esos países, a diferencia de los sistemas económicos como el democrático, ¿sí? En las dictaduras en América Latina, bueno, hablamos acerca de qué es una dictadura, ese sistema de gobierno que también pretende controlar un territorio o una nación, en donde pretende someter también a las personas limitando sus derechos humanos, pero también empezando a moldear las leyes en favor de un solo partido político y de un líder, ¿sí? Vemos la influencia que se le da a ese líder y el poder del sistema militar. ¿Qué más? En cuestión de la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, pues mencionábamos a tres países fundamentales: Estados Unidos, Japón, Alemania, en donde pues nos dimos cuenta cómo estos países tenían un desarrollo económico, tecnológico, militar, qué hacían para poder mantener una buena economía. Con relación a las potencias emergentes, señalamos varias de ellas, ¿no? Sudáfrica, la India, China, Brasil, me falta una, en donde nosotros pudimos apreciar que también estas naciones tienen pues gran cantidad de territorio, tienen poder económico, tienen comercio internacional, pues que les permite también un crecimiento y quizá en un futuro algunas de estas naciones también pueden ser un país de primer mundo o también una potencia mundial, ¿sí? Los conflictos territoriales señalábamos este elemento que son pues la disputa de un territorio por parte de dos o más países.
en donde vemos que a la fecha, pues esta parte del expansionismo, pues no ha terminado, sigue, continúa. Y ejemplo claro, pues vemos el conflicto entre Rusia con Ucrania por el territorio de Crimea, en donde pues a la fecha vemos cómo esta situación pues sigue totalmente siendo muy violenta y no nada más tiene consecuencias dentro de esos dos países, sino también a nivel internacional, ¿sí? Y llegamos a una parte en donde vemos los desafíos que podemos encontrar hoy en día, ¿no? La inclusión que refiere a que tomar en consideración a todas las personas, no importando su condición económica, raza, sexo, ideología, religión, etcétera. Sí, tomar en consideración a todas las personas. Cuando hablamos de la exclusión, es una práctica totalmente negativa, no implica al gobierno únicamente, sino también a un comportamiento que nosotros llevamos a cabo, el cual es pues totalmente reprobable, ¿no? Hablamos también de la desigualdad que existe dentro de la sociedad en donde vivimos, que si bien el gobierno lo que pretende es que todos tengamos una buena calidad de vida, pues esta desigualdad siempre se está generando, ¿no? Tenemos empleos que son a veces mal pagados, tenemos personas que tienen más estudios que otros, tenemos personas que tienen mayor economía que otras, tenemos gran cantidad de personas, ¿no? Hasta dentro de la condición física también existe esta parte de la desigualdad. Algo, pues, que los gobiernos pretenden erradicar, pues, generando, pues, condiciones más justas, derechos que abarquen a todas las personas, pero, pues, sin embargo, es algo que podemos encontrar hoy en día. Hablamos de las relaciones de consumo, ¿no? Decíamos que las personas pues también pagábamos por todos los productos o servicios que teníamos, sin embargo todos íbamos acorde a nuestro nivel de vida, también era acorde al sueldo que tenemos. La participación democrática, o sea, la elección de nuestros gobernantes a partir del voto, todo esto también es un derecho y una obligación, sin embargo, pues vemos gran cantidad de gente que hoy en día pues no acude a votar. Hablamos del desarrollo sustentable, que mencionábamos que era el tomar conciencia de los recursos que hoy en día tenemos para que estos duren mucho más y solamente utilizar los que verdaderamente son necesarios. Hablamos de la calidad de vida, en donde señalábamos que para tener una vida digna, pues se requiere tener primeramente salud, se requiere tener un trabajo, se requiere tener amigos, ser parte de una familia, ser parte de una sociedad, tener educación, tener, ¿qué más? Pues en sí todo este conjunto de elementos que les acabo de mencionar serían fundamentales. ¿Para qué? Para que una persona se pueda desarrollar de una manera plena dentro de la sociedad, ¿sí? Bueno, entonces esos serían los elementos más sobresalientes que hemos analizado durante nuestro módulo. Si se dan cuenta, pues son bastantes los aspectos que tenemos que mencionar, pero sí sería recomendable como que hacerle un repaso general de todos estos elementos para poder llegar a nuestro proyecto integrador, ¿sí? Bueno, pues en este momento pues no tengo asistentes dentro de la sesión. Previamente también ya les había compartido la sesión, también hace algunos minutos les envié mensaje a través de la plataforma a cada uno de ustedes para conectarse. Sin embargo, pues ya saben que la sesión se queda grabada para consulta y cualquier duda o comentario con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor para que les esté aclarando, ¿sí? No se olviden también que, pues, de preferencia las dudas, pues, deben de ser antes del fin de semana para que, pues, les tenga yo también oportunidad de ingresar a la plataforma, ver su duda y contestarles, ¿sí? Bueno, pasamos entonces a lo que son nuestros foros. Entonces, que el primero, pues, nos habla, es como que algo, creo que demasiado personal, pues, nos está hablando acerca de cómo investigamos, qué nos resultó más difícil investigar, qué dato curioso pudimos apreciar, cómo realizamos nuestras búsquedas de información, sobre qué temas históricos nos gustó indagar, si recomiendan algún sitio de historia mundial, ¿no? Bueno, entonces, dentro de lo que hoy he apreciado, bueno, a lo largo de la semana he apreciado, pues es que para algunos de ustedes, pues creo que este, les ha resultado más fácil investigar el tema de la Segunda Guerra Mundial.
porque pues ya hay más información, ya había más fuentes audiovisuales en la cual podemos apreciar de una manera mucho más gráfica cómo ocurrió. Pero creo que si nos vamos un poco más atrás en la historia, pues nos vamos a dar cuenta cómo pues estos elementos pues resultan un tanto más cada vez pues más difíciles de encontrar contenido. ¿Por qué? Porque no había tanta tecnología y todo lo que sabemos pues a veces es a través de fotografías en blanco y negro, en otros casos pues es sobre lo que escribieron algunos autores, etcétera, ¿no? También creo que en este caso, pues al hablar de cómo realizan sus búsquedas, yo creo que la mayoría pues, de ustedes utiliza el Internet, pero acuérdense que hay algunas herramientas también en los navegadores que les ayudan a utilizar esta parte únicamente de lo que es la cuestión pedagógica, y únicamente en fuentes confiables. Entonces, aquí sería conveniente también que ustedes indicaran de qué manera lo hacen. Algunos pues tienen bastante conocimiento en el uso de la computadora, de los procesadores de textos. Creo entonces que también pudieran ustedes agregar algunos otros ejemplos, ¿no? Bueno, también creo que me parece que a lo largo de la semana, de las semanas, lo que he visto, los temas que les ha costado bastante investigar, pues son los referentes a la Guerra Fría y al muro de Berlín. Hubo una tarea en la que les mencioné acerca de lo que era, que hicieran una línea del tiempo, en esa línea del tiempo tenían que colocar el desarrollo, los antecedentes y desarrollo de la Guerra Fría y del muro de Berlín. Sin embargo, creo que en estos temas sí identifican las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero falta esa parte de la demostración, de que ustedes me indiquen cuáles fueron esas muestras que dieron pie durante la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué pasó en esa época? Y otro de los temas que creo que también les resultó bastante difícil encontrar información fue al muro de Berlín. Muchos solamente me mencionaron la construcción y la caída. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se construyó? ¿Qué fue lo que motivó su construcción? ¿Quién participó en su construcción? ¿Cuáles eran las reglas para no cruzar ese muro? ¿Qué más? ¿Qué era lo que pretendía? ¿Qué sucesos ocurrieron mientras el muro estuvo de pie? ¿Por qué por qué se propuso su caída? Entonces, aquí yo creo que esos son los temas que más pudieran ustedes rescatar, ¿sí? Bueno, entonces, recuerden que su participación es fundamental. Si bien he hecho mi conclusión ya dentro del foro, ustedes pueden participar en eh, hasta el día domingo, minutos antes de la medianoche, ¿sí? No se olviden que el foro tiene también reglas de la etiqueta. En esas reglas siempre es mantener la cordialidad en todo momento, escribir sin faltas de ortografía, ser claros, ser precisos, dar orden a su redacción, mantener siempre ese respeto, ¿no? Y sobre todo también, pues, procurar estar abiertos a la conversación. Si alguien les hace alguna réplica, algún comentario, pues sería conveniente que ustedes regresen ese comentario, ¿no? Agradezcan mínimo a la persona que les replica, ¿sí? Tenemos el siguiente punto, que es en la semana número 4, nuestro foro de integración. Este foro de integración se llama Orígenes de la Política Mundial Actual, que aquí lo vamos a tener. Bueno, aquí lo tenemos. En nos hace dos preguntas, una pregunta detonadora. ¿Cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico? ¿Sí? Bueno, aquí se plantean en una sola pregunta son dos aspectos totalmente diferentes. Repercusiones de de las guerras mundiales, ¿sí? Y otro, replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Bueno, creo que la mayoría hasta este momento se ha enfocado solamente en responder las repercusiones de las guerras mundiales. Sabemos que las guerras mundiales tienen repercusiones inmediatas, pero también repercusiones que nos dejan para la posteridad, ¿sí? Entonces, aquí sería conveniente también que ustedes dieran a conocer algunos ejemplos.
Algunos han, de las repercusiones inmediatas, a lo mejor podemos encontrar la gran cantidad de pérdidas humanas, la destrucción de territorios, la falta de trabajo, etcétera. Pero no nos debemos de olvidar también que existen repercusiones hasta nuestros días, ¿no? Algunos han mencionado el surgimiento de organismos internacionales y eso es correcto porque estamos dentro de los, dentro de lo que serían el aspecto, pues, político, ¿no? El surgimiento de las organizaciones internacionales pugnaron también por los derechos humanos, pudieran también mencionarlos, pero no nada más mencionen el logro, sino también pues mencionen en qué consiste, ¿sí? Entonces ahí sería conveniente que ustedes también mencionaran características, ejemplos. Existen muchos más, en donde vemos ahí también a raíz de la descolonización, también surgió, como se tuvo que generar sistemas políticos por cada nación, pudieran dar a conocer algunos ejemplos. Con relación al replanteamiento del mundo científico y tecnológico, creo que es un elemento que la mayoría no ha tomado en consideración. Sin embargo, debemos de ver este aspecto, teniendo en cuenta pues todo el desarrollo de la tecnología que se ha generado hasta nuestros días. Entonces, como podemos ver, pues han surgido demasiadas vacunas, demasiadas, ya hasta inclusive prótesis, ¿no? Se han hecho algunos experimentos también para el desarrollo de órganos, para aquellas personas que requieren un trasplante, para que nosotros podamos pues tener siempre para podernos alimentar adecuadamente, pues vemos que ahora los productos o las verduras que eran de temporada ahora los tenemos todo el año. Entonces se hace modificación genética a las plantas, ¿no? Los alimentos transgénicos. E inclusive también se ha empezado a modificar nuestro ADN para empezar a identificar rastros de lo que sería las enfermedades que pudiéramos desarrollar y de esta manera empezar a quitar todo lo que de nuestro ADN lo que, lo que puede ser defectuoso y de esta manera pudiéramos ser personas más sanas. Pero entonces aquí vemos otros elementos que muchos consideran negativos, ¿no? E inclusive dicen algunos que se juega a ser dioses. ¿Por qué? Porque empezamos a modificar el mundo a manera de lo que a nosotros nos conviene y de esta manera pues vemos cómo pues en algún momento si algo sale mal, pues esto pudiera llevar no solamente a, a un peligro, ¿no? Sino también a una situación que pudiera poner en riesgo la misma existencia humana, ¿no? Veíamos, por ejemplo, ahora en la pandemia, veíamos una situación que decían que el virus de COVID pues había sido diseñado en un laboratorio, era de creación humana y había sido liberado con la finalidad de afectar a las potencias mundiales, ¿no? Entonces vemos cómo pues no es algo descabellado, es algo que puede suceder a raíz de ese conocimiento que se tiene también del ADN, la información genética, la combinación entre células, etcétera, y no es tan imposible el hecho de tener este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, pues, les decía, ¿por qué de ahí el replantearnos o volver a repensar esta parte de lo que sería la ciencia y la tecnología en nuestra vida cotidiana? Bueno, el orden, ¿cómo debemos de participar? Recuerden, siempre es importante, número uno, responder a la pregunta detonadora con un argumento claro, coherente y preciso, ¿sí? Número dos, hacer una réplica a un compañero y pues haciendo referencia a lo que dijo, pero también plantearle una interrogante, ¿sí? Una vez que a ustedes ya les plantearon su interrogante, la obligación de ustedes como número 3 sería contestarle a ese compañero referente a lo que dijo de su aportación o contestar la pregunta que les está generando y finalmente hacer una conclusión, ¿sí? Aquí tenemos para poder evaluar este foro, tenemos una rúbrica, ¿sí? En esta rúbrica se plantea la forma en cómo debemos de hacerla.
Entonces no la dejen de revisar, por favor, y si se dan cuenta, aquí ya ustedes les va marcando los puntos que tienen. Si ustedes respondieron a todas las ocasiones y dieron respuesta, dieron pues cumplimiento a cada una de los aspectos que les marcó, de responder a la pregunta detonadora, generar una interrogante a un compañero, responder a una réplica y generar una conclusión, pudieran estar dentro de los 40 puntos o bien ya estar bajando calificación, ¿sí? Baja 34, baja 32, depende de la calidad de participación, esto es en el aspecto cognitivo. En el actitudinal, sí, se atienden perfectamente a todas sus participaciones. Aquí vamos viendo cómo les va evaluando. También en lo comunicativo, si su información es clara, coherente, precisa, cumplen con las reglas de la netiqueta, bueno, ya les va, ya les va aumentando calificación o bajando, ¿sí? Otro elemento fundamental es, por ejemplo, que a ustedes se les califica todo lo que refiere a los días en que ingresan al foro. Hay algunos de ustedes que solamente ingresan al foro el día domingo, ¿no? Y el día domingo hacen todas sus participaciones. Entonces ahí pues les va bajando, les va restando calificación, aunque estén bien, pues va disminuyendo. ¿Por qué? Porque no tienen no están en actitud para poder entablar una conversación, porque no están dando atención de forma diaria a los comentarios que se van generando. Entonces, ahí viene esta parte del ir disminuyendo calificación, ¿sí? Bueno, entonces revisen siempre la rúbrica. Y finalmente llegamos al foro a la actividad integradora. La actividad integradora, pues, les pide que realicemos un ensayo. A ver, ahora vamos a pasar a la actividad integradora, que requiere que elaboremos un ensayo, ¿sí? En ese ensayo debemos de tomar en consideración, pues, las tareas que realizamos anteriormente. Entonces, como título, nos dice que, bueno, perdón, características, recuperar actividades integradoras correspondientes a las primeras semanas, ¿sí? Después, elaborar un ensayo de mínimo 5 cuartillas, que lleve un título, una introducción, un desarrollo, conclusiones y referencias. Después, ya en el ensayo, debemos de analizar como punto número 1, las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en el mundo actual. En el número 2, las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Número 3, los desafíos sociales, culturales, económicos, políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Número 4, profundizar sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Y número 5, comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país, ¿sí? Si se dan cuenta, estos últimos dos puntos son nuevos que se enfocan principalmente a México, pero creo que si nosotros sabemos identificar los problemas que tenemos, los desafíos que enfrentamos a nivel mundial y la situación con relación a las consecuencias que han traído consigo todos estos momentos históricos, pues creo que no vamos a tener problema también para investigar estos desafíos o problemas que enfrenta nuestro país, ¿no? Y sobre todo, creo que si nosotros vemos un poco de noticias, creo que los podremos identificar más fácilmente, ¿sí? Entonces, el material que les he preparado, pues es el siguiente con relación a este proyecto de integración. Bueno, tenemos primeramente el título, luego qué es lo que vamos a entregar, las características que debe de tener nuestro trabajo, y aquí viene pues enfocado a esta parte de lo que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, entonces el primer punto acerca de las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en nuestro contexto actual, pues debemos apoyarnos de la tarea número 1 que se denominó Primera Guerra Mundial, donde analizamos las características y consecuencias de la segunda revolución industrial, que ya también hace un momentito les estaba hablando de ellas, ¿no? Entonces revisen a detalle, por favor, la sesión que queda grabada para consulta. En las consecuencias sociales, políticas y económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, repercusiones que tiene la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería
primeramente conveniente que nosotros viéramos que pues a raíz de las bombas atómicas también el mundo queda consternado, ¿no? Y a raíz de eso empiezan algunas naciones a sumarse también, a generar instituciones para regular esas relaciones entre los países, también a ver las condiciones de vida de las personas que vivían en esa época y ver las violaciones a sus derechos, ¿no? Y ahí también surgen algunas leyes que ustedes tienen que mencionar. ¿Y qué era lo que pugnaban esas leyes? Pueden hablar acerca de la descolonización y en la descolonización decíamos pues que también los sistemas de gobierno que empezaron a tener un auge, ¿cuáles eran y en qué consistían, no? Entonces, no nada más den a conocer la situación, también no nada más me digan, surgen instituciones internacionales, pero pues ¿cuáles? ¿Cuál era su función? ¿Qué hacían? ¿Por qué eran importantes? ¿Por qué se necesitaban? Entonces, siempre en un ensayo procuren argumentar. Se me olvidó mencionarles, por ejemplo, en las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial, pues a ver, pues si pensamos en una, pues yo diría, bueno, pues el teléfono, ¿no? Pero bueno, pues sí, surgió en esa época el teléfono, pero bueno, ahora díganme cómo lo usamos, ¿no? Denme varios ejemplos y díganme cómo lo usamos hoy en día, en qué ha cambiado, en qué se ha mantenido, qué seguía utilizando, por qué se le ha añadido, de qué materiales ahora está hecho, pero bueno, pues son elementos que ustedes pudieran argumentar. Tenemos otro que son desafíos sociales, culturales y económicos derivados a partir de la caída del muro de Berlín. Bueno, también aquí pudieron ver la tarea número 3, en donde ustedes hicieron una línea del tiempo, en donde tuvieron que revisar el contenido que se denominó el muro de Berlín, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, pues pudieran hablar acerca de la construcción del muro, qué pasó durante esa época en el muro y por qué el muro en su caída se consideró como un parteaguas con relación a esta parte de lo que fueron los derechos humanos y también con esta parte de lo que sería la tolerancia y un cambio de mentalidad, ¿sí? Pudieran argumentar algo al respecto ahí en cuestión de este tema. Luego, profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales. México, pues si se dan cuenta, si ven ustedes las noticias, pues se van a dar cuenta de muchos desafíos que tiene, ¿no? Desafíos, pues en cuestión de seguridad, en materia de educación, en economía. La pandemia nos dejó muchos problemas, ¿no? Y yo creo que ustedes podrán encontrarlos. Pero bueno, mencionen el desafío, cuál es el problema, en qué consiste, por qué México lo enfrenta. En la sesión pasada les hablé de un desafío muy importante, ¿no? Por ejemplo, el problema de la migración, la falta de trabajo en los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, y eso hace que pues vengan caravanas de migrantes, pasen por nuestro país, quieran llegar a Estados Unidos para obtener mejores condiciones de vida, pero esto genera un problema tanto para nuestro país como para el país vecino, ¿no? ¿Por qué? Porque en el país vecino también se meten problemas con nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente México está dejando pasar a la gente que viene del sur y la está dejando transitar por todo el territorio y le genera también un problema fronterizo y un problema también en cuestión de que tiene que atender las necesidades de esas personas, ¿sí? Bueno, no, en la última parte se comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento. No se deben de olvidar que México también, si ustedes investigaron en otras fuentes de consulta, México también es una nación emergente. México también es una nación que se encuentra en crecimiento, que se encuentra desarrollando tecnología. Entonces, sí sería importante que ustedes mencionen pues, en qué lugar nos encontramos, con quién comerciamos, qué es lo que hace México, qué inventos se han generado en México y qué ha compartido a nivel internacional, qué uso se les ha dado a esos inventos. Entonces pueden encontrar bastantes detalles con relación a este tema. ¿Sí? Bueno, recuerden que cualquier duda, con toda confianza, se pueden poner en contacto con su servidor y les estaré apoyando. Vean entonces aquí, ya nada más como en esta última parte del trabajo, ya de la sesión, vemos un ensayo, ¿sí? Este ensayo lo tomé de internet, es de Orlando Cáceres Ramírez. La fecha de publicación de este ensayo es del año 2019.
Aquí está la fuente de consulta también. Y aquí, bueno, vemos que habla acerca de la contaminación de nuestro medio ambiente. Los quise hacer de esta manera para que ustedes se den cuenta cómo se estructura un ensayo, ¿sí? Entonces, vean, de color moradito está la introducción, de color café, todo el desarrollo está de color café y la conclusión está de color verde, ¿sí? Bueno, lo dividí en dos partes para que ustedes pudieran apreciar cómo está. La primera parte es el texto tal cual aparece en la fuente de consulta, pero en la otra parte, en la otra columna, fui identificando los aspectos que consideré importantes, ¿sí? Vamos a leerlo de una manera rápida, ¿sí? Dice, título, la contaminación de nuestro medio ambiente. Dice, la contaminación es uno de los hechos más preocupantes de la actualidad y a la vez uno de los más polémicos. A pesar de los hechos y evidencias innegables de las consecuencias de los comportamientos del hombre en el medio ambiente, las opiniones se dividen y aún hay un gran sector que cree que la contaminación no es un asunto del que debamos preocuparnos, porque afectaría solo a las generaciones futuras, nada más equivocado. Entonces vean cómo aquí el autor empieza a hablar acerca de forma general de lo que es la contaminación, ¿sí? Da a conocer también su tesis, ¿no? Acerca de que la contaminación, pues no es algo que se tenga que que preocupar la gente del futuro, sino nosotros como personas somos quienes nos debemos de preocupar. A ver, permítanme un segundito. Un segundito. Les decía entonces que aquí solamente, aquí les decía que únicamente cuando estamos dando nuestra introducción, solamente hablamos generalidades respecto al tema. Después viene la parte del desarrollo. Solamente vamos a analizar estos dos parrafitos y ya les voy a ir indicando qué es lo que pasa, ¿sí? Dice, el tema de la contaminación de nuestro planeta no es algo nuevo, pero se podría afirmar que hoy en día su estudio requiere una especial importancia. Esto es del autor, ¿sí? El autor empieza a argumentar con sus propias ideas. Aquí el autor se genera una interrogante. Ustedes también pueden generarse interrogantes, pero él también se responde. ¿Pero por qué? Se dice el autor. Y él dice, se vuelve a responder, simplemente porque ahora más que nunca el hombre está contaminando. Así el fenómeno no sea exclusivo de nuestra generación. Hasta ahí él se da una respuesta del problema, ¿sí? Pero luego dice, la experta Lilia Albert de la Sociedad Mexicana de Toxicología aquí le está dando un sustento a su información, tomando en consideración también un autor. Aquí la información que él va a dar a conocer no es propia, está tomada de otra fuente de consulta, pero vean lo que hace. Nos describe que la contaminación no es un fenómeno exclusivo de hoy, sino que, y aquí está su cita textual, la contaminación ambiental siempre ha existido, ustedes lo pueden poner en letra cursiva, la contaminación ambiental siempre ha existido, pues en parte es inherente a las actividades del ser humano, sin embargo, en años recientes se ha debido prestar cada vez mayor atención. Entonces, vean cómo este elemento que tenemos aquí es una cita textual, ¿sí? Entonces, ¿qué hace en este párrafo? Se cuestiona y se responde a sí mismo y da sustento a su información tomando como referencia a lo que ha dicho una investigadora, ¿sí? Luego dice, varios estudios realizados por expertos han demostrado
que la contaminación del aire, del suelo y del mar en los últimos 100 años ha sido mayor que la que se dio en varios siglos anteriores. Así lo señala la editorial científica universitaria. Entonces vean cómo el autor evidencia un conocimiento del tema, pero también justifica su argumento dando a conocer información confiable y todo eso lo hace en una referencia en formato APA. ¿Sí? Vean, el formato APA, aquí está. Pues están las comillas con el texto que no es de él y de manera inmediata está el texto en formato APA. ¿Sí? Aquí está. Luego sigue diciendo, así las actividades diarias se nos pasan desapercibidas, como bañarnos, cocinar, usar el coche, afectan tremendamente el ambiente en el que vivimos. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona consume casi 95 litros. Entonces, aquí vemos, nos dice, nuevamente el autor da ejemplos para clarificar su tema. El autor también presenta su información de una fuente confiable que es la Organización Mundial de la Salud. Vean entonces cómo en un ensayo, pues la información es bastante libre. Ustedes pueden redactar de una manera, pues, le pueden ir dando su propio orden al texto y también pueden ir haciendo varios aspectos, ¿no? Pueden ir cuestionándose, reflexionando, argumentando también tomando como referencia pues información confiable de otros autores, pero siempre respetando esta parte de lo que sería el formato APA. ¿Sí? Entre comillas, y de inmediato la referencia de consulta. Y vean cómo en la parte final dice, una de las consecuencias más importantes de la contaminación es el calentamiento global. Como lo indica la frase, el planeta está adquiriendo una temperatura superior a lo normal. Entonces, aquí en este párrafo final, el autor recomienda algunas alternativas de solución a los problemas presentados, pero también hace una conclusión y hace un cierre. ¿Sí? Entonces, este material también se los compartí a ustedes para que puedan irse guiando en el desarrollo de su actividad. ¿Sí? Bueno, pues eso sería todo hasta este momento. Recuerden que cualquier duda o cualquier comentario, con toda confianza, se pueden acercar a su servidor. Y bueno, todavía están a tiempo para que puedan ustedes emitir sus dudas y que de esa manera también me den tiempo a mí para poderlas resolver. Y bueno, entonces, pues sí me preocupa un poquito, entonces les pido de favor que vayan entregando sus actividades porque pues a la fecha tengo muy poquitas, solamente 3 personas me han entregado actividad integradora. Entonces me preocupa mucho porque pues se le está acabando el tiempo, la mayoría no ha hecho entregas y pues es una actividad que sí requiere mucho más esmero, mucho más dedicación, pues son 5 cuartillas las que tienen que tomar en cuenta, que redactar, perdón. Y recuerden que un ensayo pues debe de ser en su mayor parte opinión y argumento propio, un ensayo no es una compilación solamente de fuentes de consulta. Varios de los que me han enviado trabajo solamente me han hecho compilaciones, cortan un cachito de acá, un cachito de acá, otro cachito de acá y van armando su trabajo, pero no tiene coherencia, no tiene buen argumento, no profundizan en un tema en específico y en este caso pues les está faltando pues una opinión personal, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues les agradezco mucho que hayan estado presentes en la sesión que queda grabada. Y bueno, cualquier duda o comentario, pues quedo a sus órdenes para poderles pues dar mayor información y que de que esta manera pues su trabajo sea lo más satisfactorio posible. Pues me dio mucho gusto haber trabajado con ustedes en este módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Recuerden que es importante que al término de la semana, cuando ya les voy a enviar un mensajito cuando les termine de evaluar todas sus actividades y todos sus foros, y de esta manera, pues ustedes puedan tomar una captura de pantalla como evidencia, ¿sí? La captura de pantalla, tómenla de su portafolio de evidencias. Pues cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y les deseo todo el éxito del mundo.